Cordial saludo, mi nombre es Cristian Mauricio Calderón Cuenca, me encuentro cursando sexto semestre de Ingeniería de Sistemas en la UNAD, pertenezco al CEAT Florencia y voy a realizar una reseña histórica de las bases de datos del curso de bases de datos básicos. Evolución histórica. Inicialmente se utiliza este término bases de datos en un simposio celebrado en California en el año 1963, donde personal experto y directamente relacionado con la toma de registros de datos y especialista en el área de bibliotecas para la captura de información de datos y almacenamiento de la misma. Se empezó a utilizar este término con el fin de almacenar grandes cantidades de información y de datos y poder tener acceso fácil y rápido a los mismos. Posteriormente, en la evolución histórica, en la década de 1950, donde se empiezan a implementar las cintas magnéticas que cumplen la función de suplir la necesidad de almacenamiento de información de todas las nuevas industrias que surgían en la época. En este caso, el registro de clientes, de usuarios, de los trabajadores, información relevante a lo mismo. En la década de 1960 empieza la implementación de los discos, lo que permite automatizar de una forma más rápida y de forma más estructurada toda la información. De cierta forma, aquí empieza la estructura de las bases de datos y a establecer las redes jerárquicas de los datos que se obtienen. En la década de 1970, Edgar Frank define el modelo relacional, donde se implementan las bases de datos relacionales con base a los datos que se capturan, implementando un relacionamiento entre sí y generando cantidades de información bastante significativas. Posteriormente, Larry Ellison desarrolla base de datos de Oracle, lo cual se consolida como administrador de base de datos, permitiendo transacciones más rápidas, estabilidad en el uso de estas plataformas, escalabilidad y la operación en diferentes plataformas que se implementaban en la época. En 1980, las bases de datos relacionales y sistemas de tablas a través de filas y columnas se sistematizan a través del desarrollo tecnológico y se tiene de cierta forma más automatizado el manejo, uso y distribución de los datos. En 1990 se crea el lenguaje SQL, donde permite realizar bastantes herramientas que a través del avance tecnológico permiten la consulta, el análisis de grandes cantidades de información de los datos y se implementan las bases de datos orientadas a objetos, lo cual es un avance muy significativo desarrollado por la empresa de Microsoft. Y en el siglo XXI actualmente las compañías que lideran el mercado de bases de datos son IBM, Microsoft, Oracle y Google como un generador y un alimentador de los datos para todos estos sistemas. Los conceptos principales son bases de datos, cintas magnéticas, discos, IBM, Oracle, SQL, WW y OIPMH, que de cierta forma todos estos conceptos son bastante significativos que se consolidan entre sí mismos, permitiendo una automatización de los conceptos de bases de datos y el relacionamiento de los mismos. Desde sus inicios, con las cintas magnéticas, los discos consolidan las bases de datos y a través de las empresas de IBM, Oracle y el SQL generan los avances significativos en torno a esta área. Las tendencias: la aplicación en la inteligencia artificial, datos en la nube, gestión de datos aumentada, mercados de intercambio de datos, relaciones de datos y analítica, lo cual consolida la información y los datos que se capturan de una forma muy relevante para en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, industrial y actualmente en toda la plataforma digital. Tenemos un ejemplo de la utilización de bases de datos, registro de personas, datos específicos, creación de grupos, fortalecimiento de las herramientas funcionales de una institución o empresa a través de las plataformas y aplicaciones que permiten su uso. Algunos ejemplos. Y por último tenemos conclusión, que es un manejo práctico, desarrollo de nuevos mecanismos, creación de componentes, fortalecimiento, modelamiento de datos. Gracias.